El cuerpo de Moisés nunca fue encontrado, un misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos y ha sido objeto de debate entre estudiosos y teólogos. Según el relato bíblico, en Deuteronomio 34, Moisés murió en el monte Nebo y Dios mismo lo sepultó en un lugar desconocido. Deuteronomio 34, 5, 6. Este hecho ha llevado a innumerables interpretaciones y teorías sobre la razón detrás de este acto divino. La desaparición del cuerpo de Moisés no solo plantea preguntas sobre su destino final, sino que también tiene implicaciones espirituales profundas para los creyentes. A lo largo de la historia, Moisés ha sido una figura central no solo en la Biblia, sino en la historia de la humanidad. Su liderazgo en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su papel en la entrega de los 10 mandamientos lo han convertido en un personaje icónico. Sin embargo, su desaparición física añade una capa de misterio a su legado. El hecho de que Dios eligiera ocultar su sepulcro sugiere una intención divina más allá de lo que se revela a simple vista. El monte Nebo, el lugar donde Moisés vio la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella, se convierte en el escenario final de su vida. Deuteronomio 34, 1-4. La visión de la tierra desde lejos simboliza tanto el cumplimiento de la promesa divina como la limitación humana. Moisés, a pesar de ser un gran líder y profeta, no pudo cruzar el umbral hacia la tierra prometida debido a sus propias fallas y las instrucciones de Dios. Deuteronomio 32, 51-52. Este relato no solo es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas, sino también una lección sobre la obediencia y la humildad. La historia de Moisés nos recuerda que incluso los más grandes líderes están sujetos a las leyes divinas y que la verdadera recompensa no siempre está en este mundo. La desaparición de su cuerpo sigue siendo un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer ocultos. Pero, ¿sabes realmente por qué se buscó durante tanto tiempo el cuerpo de Moisés? ¿Y por qué es tan importante entenderlo? Durante los próximos minutos descubrirás las respuestas que impregnan este misterio bíblico sobre el cuerpo de Moisés. Pero primero, comparte este video con alguien que amas. Nuestra misión es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Disfruta y suscríbete al canal. Aquí encontrarás videos como este todos los días. Y si hay algún otro misterio bíblico del que te gustaría aprender aún más, comenta abajo lo que te gustaría ver. Tu opinión es muy importante para mí. Pero sin más, vamos al tema principal. Moisés es una figura prominente en la historia bíblica, conocido por su papel crucial en el éxodo de los israelitas de Egipto. Nacido en un momento de gran opresión, Moisés fue salvado milagrosamente de la muerte y criado como príncipe en la casa del faraón. Éxodo 2:1-10. A pesar de su educación egipcia, nunca olvidó sus raíces hebreas, lo que eventualmente lo llevó a convertirse en el líder que Dios utilizaría para liberar a su pueblo. ¿Será esta la razón por la que tu cuerpo es tan buscado? La historia de él está marcada por eventos milagrosos y momentos de intervención divina. Desde la zarza ardiente, donde Dios le habló por primera vez, Éxodo 3:2-4, hasta la separación del Mar Rojo, que permitió a los israelitas escapar de los ejércitos egipcios, Éxodo 14:21-22, la vida de Moisés es un testimonio del poder de Dios y su deseo de liberar a su pueblo. Estos milagros no solo fortalecieron la fe de los israelitas, sino que también establecieron a Moisés como un líder formidable y divinamente elegido. Durante los 40 años de deambular por el desierto, Moisés guió a los israelitas con una combinación de sabiduría, paciencia y una fe inquebrantable en Dios.
A pesar de las constantes quejas y rebeliones del pueblo, Moisés intercedió repetidamente ante Dios en su favor. Números 14, 13, 19. Su liderazgo no solo se basó en su capacidad para realizar milagros, sino también en su dedicación para enseñar y hacer cumplir las leyes de Dios que recibió en el monte Sinaí. Éxodo 19:20. El legado de Moisés va más allá de los eventos históricos que lideró. Sus enseñanzas y las leyes que entregó han influido en la moralidad y las prácticas religiosas de millones de personas a lo largo de los siglos. Moisés no solo es visto como un profeta y legislador, sino también como un ejemplo de fe y obediencia a Dios. Su vida y obra continúan siendo una fuente de inspiración y guía espiritual para judíos, cristianos y musulmanes en todo el mundo. La vida de Moisés, desde su nacimiento hasta su muerte, está llena de eventos extraordinarios que resaltan su papel como el líder divinamente elegido de los israelitas. Nacido en un tiempo en que el faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos varones, Moisés fue escondido por su madre y luego encontrado por la hija del faraón, quien lo crió como su propio hijo. Éxodo 2, 1, 10. Este acto providencial permitió a Moisés recibir una educación egipcia mientras mantenía su identidad hebrea, preparándolo para su futuro papel. La transición de Moisés de príncipe egipcio a líder hebreo comenzó cuando mató a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Éxodo 2, 11, 12. Este acto lo obligó a huir a la tierra de Madián, donde vivió como pastor y formó una familia. Durante este tiempo, Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, dándole la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Éxodo 3, 2, 10. Este llamado marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían la historia de los israelitas y establecerían a Moisés como su líder indiscutible. La liberación de los israelitas y su viaje hacia la tierra prometida están llenos de milagros y pruebas. Moisés, guiado por Dios, realizó milagros como las 10 plagas de Egipto y la apertura del Mar Rojo. Éxodo 7, 14. Estos actos no solo demostraron el poder de Dios, sino que también consolidaron la autoridad de Moisés como su representante. A lo largo del desierto, Moisés enfrentó numerosas rebeliones y desafíos, pero siempre buscó la guía de Dios para superar las dificultades. Números 16, 1, 35. El legado de Moisés se extiende más allá de su vida física. Sus enseñanzas y las leyes que entregó en el monte Sinaí forman la base de la moralidad y las prácticas religiosas en la tradición judía, cristiana e islámica. Los 10 mandamientos, en particular, son vistos como un código moral universal que trasciende culturas y religiones. La vida de Moisés es un testimonio de fe, liderazgo y obediencia a Dios, y su influencia perdura en la espiritualidad y la ética de las generaciones posteriores. El llamado de Moisés por parte de Dios es uno de los eventos más emblemáticos en la Biblia. Este momento trascendental ocurrió cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto de Madián. Allí se encontró con la zarza ardiente, un arbusto que ardía sin consumirse. Dios le habló desde la zarza y le encomendó la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Éxodo 3, 2, 10. Este evento no solo marcó el inicio de la misión de Moisés, sino que también subrayó la naturaleza milagrosa de su llamado. Al principio, Moisés dudó de su capacidad para cumplir con esta misión. Argumentó con Dios sobre su falta de elocuencia y temor al rechazo por parte de los israelitas y del faraón. Éxodo 4, 10, 13. Sin embargo, Dios le aseguró que estaría con él y le proporcionó señales milagrosas para demostrar su autoridad, como la transformación de su vara en una serpiente y la lepra de su mano. Éxodo 4, 1, 8. Además, Aarón, el hermano de Moisés, fue designado como su portavoz para ayudarlo en su tarea.
El retorno de Moisés a Egipto fue el comienzo de una serie de confrontaciones con el faraón, quien se negó repetidamente a liberar a los israelitas. A través de Moisés, Dios envió las 10 plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, culminando con la muerte de los primogénitos egipcios. Éxodo 7:12. Estos eventos demostraron el poder de Dios y la firmeza de Moisés en su misión, eventualmente llevando a la liberación de los israelitas. La misión de Moisés no terminó con la salida de Egipto. Durante los 40 años de deambular por el desierto, Moisés continuó guiando y enseñando al pueblo, estableciendo leyes y regulaciones divinas que formarían la base de la vida israelita. Su liderazgo fue crucial para la supervivencia y cohesión del pueblo durante este tiempo de pruebas y tribulaciones. El llamado y la misión de Moisés son un testimonio de la obediencia y la fe en el propósito divino. El monte Nebo es el lugar donde Moisés tuvo su última visión de la tierra prometida antes de su muerte. Según la Biblia, Dios llevó a Moisés a la cima del monte Nebo, desde donde le mostró toda la tierra que había prometido a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 34:1-4. Esta visión fue tanto un cumplimiento de la promesa divina como una dolorosa realidad para Moisés, quien no pudo entrar en la tierra debido a su desobediencia en Meribá. Números 20:12. La subida de Moisés al monte Nebo es un acto significativo que marca el final de su vida y misión. A la edad de 120 años, Moisés aún estaba lleno de vigor, y la Biblia menciona que sus ojos no se habían debilitado y su vigor no había disminuido. Deuteronomio 34:7. Este detalle subraya la fuerza y vitalidad que Moisés mantuvo hasta sus últimos momentos, lo que hace aún más notable su ascenso a la cima del monte Nebo. Desde la cima del monte Nebo, Moisés pudo ver la vasta extensión de la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev, así como la región del valle de Jericó. Deuteronomio 34:1-3. Esta vista panorámica permitió a Moisés contemplar el destino final de su pueblo, un momento cargado de emoción y simbolismo. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra, su visión de ella fue un recordatorio del cumplimiento de la promesa de Dios. Moisés murió en la tierra de Moab, como había decretado el Señor, y fue sepultado en el valle frente a Bet-peor. Sin embargo, nadie sabe hasta hoy el lugar exacto de su sepultura. Deuteronomio 34:5-6. La decisión de Dios de ocultar el sepulcro de Moisés ha llevado a muchas especulaciones y teorías. Algunos creen que fue para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de idolatría, mientras que otros ven en esto un simbolismo de la trascendencia espiritual de Moisés. La muerte y el entierro misterioso de Moisés continúan siendo un tema de fascinación y reverencia en la tradición bíblica. La visión de la tierra prometida fue uno de los momentos más significativos en la vida de Moisés. Después de décadas liderando a los israelitas a través del desierto, Dios le permitió ver la tierra que había prometido a sus antepasados. Desde la cima del monte Nebo, Moisés contempló la vasta extensión del territorio, un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Deuteronomio 34:1-4. Esta visión no solo reafirmó el pacto de Dios con Israel, sino que también subrayó el papel crucial de Moisés en llevar al pueblo hasta ese punto. A lo largo de su vida, Moisés recibió numerosas promesas de Dios, muchas de las cuales se cumplieron en su presencia. Desde la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto hasta la provisión de maná en el desierto, cada acto de Dios fue una confirmación de su compromiso con su pueblo. Sin embargo, la promesa de la tierra prometida fue quizás la más significativa, ya que representaba el final de un largo y arduo viaje y el comienzo de una nueva vida para los israelitas. La visión de la tierra prometida
también tuvo un profundo significado simbólico. Para Moisés fue un recordatorio del objetivo final de su misión y un reconocimiento de los sacrificios realizados a lo largo del camino. Para los israelitas, la promesa de una tierra propia simbolizaba esperanza, libertad y un futuro lleno de posibilidades. La tierra que Moisés vio desde el monte Nebo se convertiría en el hogar de las 12 tribus de Israel, un lugar donde podrían vivir y prosperar según las leyes y principios que Moisés les había enseñado. A pesar de no poder entrar en la tierra prometida, Moisés jugó un papel esencial en preparar a los israelitas para este nuevo capítulo. Su liderazgo y enseñanzas establecieron las bases de la sociedad israelita y aseguraron que el pueblo estuviera listo para enfrentar los desafíos que vendrían. La visión desde el monte Nebo fue, por tanto un final como un nuevo comienzo, una transición que marcaría el inicio de una nueva era para Israel bajo el liderazgo de Josué. La muerte de Moisés es un evento de gran importancia en la narrativa bíblica. Después de haber visto la tierra prometida desde el monte Nebo, Moisés murió allí en la tierra de Moab, como el Señor había dicho, Deuteronomio 34:5. Su muerte marcó el final de una era y el inicio de otra, con Josué tomando el relevo para guiar a los israelitas hacia su nuevo hogar. La Biblia relata que Dios mismo sepultó a Moisés en un lugar desconocido, un hecho que ha dado lugar a numerosos debates y especulaciones a lo largo de los siglos. La elección de Dios de ocultar el sepulcro de Moisés es un aspecto fascinante de su historia. En Deuteronomio 34:6 se menciona que nadie sabe hasta el día de hoy dónde está su sepultura. Este misterio ha llevado a muchas interpretaciones, algunas sugiriendo que Dios quiso evitar que el lugar se convirtiera en un sitio de idolatría, mientras que otras ven en ello un símbolo de la trascendencia espiritual de Moisés. Lo que está claro es que este acto añadió una capa de misticismo y reverencia a la figura de Moisés. Moisés murió a la edad de 120 años, y la Biblia destaca que, a pesar de su avanzada edad, su vista no se había debilitado y su vigor no había disminuido. Deuteronomio 34:7. Este detalle subraya la vitalidad y fuerza que Moisés mantuvo hasta el final, lo que hace aún más notable su capacidad para liderar a los israelitas durante tantos años. Su muerte no fue el resultado de una disminución física, sino el cumplimiento del plan divino. El impacto de la muerte de Moisés en el pueblo de Israel fue profundo. Los israelitas lloraron por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, un periodo de duelo que reflejaba el gran amor y respeto que sentían por su líder, Deuteronomio 34:8. La muerte de Moisés también significó una transición importante para Israel, ya que el liderazgo pasó a Josué, quien debía continuar la misión de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Este cambio marcó el inicio de una nueva fase en la historia de Israel, pero el legado de Moisés continuaría influenciando al pueblo durante generaciones. El capítulo 34 de Deuteronomio es fundamental para comprender el misterio de la desaparición del cuerpo de Moisés. En este pasaje se narra cómo Moisés subió desde las llanuras de Moab hasta el monte Nebo, donde Dios le mostró toda la tierra prometida antes de su muerte, Deuteronomio 34:1-4. Este último acto de Moisés simboliza tanto el cumplimiento de la promesa divina como la culminación de su misión terrenal. Sin embargo, lo que sigue es uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. Después de la muerte de Moisés, el relato bíblico menciona que Dios mismo se encargó de su entierro y que nadie conoce hasta hoy el lugar exacto de su sepultura, Deuteronomio 34:5-6. Este detalle ha llevado a innumerables especulaciones sobre las razones detrás de esta acción divina.
Algunos creen que Dios quiso evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación o idolatría, mientras que otros sugieren que esto podría simbolizar la naturaleza eterna y trascendente del ministerio de Moisés. La desaparición del cuerpo de Moisés también tiene implicaciones teológicas significativas. Al no tener un lugar físico para venerar, los israelitas se vieron obligados a centrarse en el legado espiritual y las enseñanzas de Moisés en lugar de en su persona física. Esto ayudó a evitar la idolatría y a mantener el enfoque en la adoración de Dios. Además, el misterio del entierro de Moisés subraya la naturaleza única de su relación con Dios y su papel como el mayor profeta de Israel. Este acto divino también refleja la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Al encargarse personalmente del entierro de Moisés, Dios mostró su cuidado y autoridad, subrayando que incluso los más grandes líderes están sujetos a su voluntad. La desaparición del cuerpo de Moisés es, por lo tanto, un recordatorio del poder y misterio de Dios y de la importancia de la fe y la obediencia en la vida de los creyentes. Este evento singular continúa inspirando reflexión y reverencia en la tradición religiosa. A lo largo de los siglos, las interpretaciones sobre la desaparición del cuerpo de Moisés han sido diversas y variadas. Dentro de la tradición bíblica, este evento ha sido visto como una demostración del poder y la soberanía de Dios. Al ocultar el cuerpo de Moisés, Dios evitó que los israelitas cayeran en la idolatría, una tentación común en esa época. La Biblia destaca repetidamente la importancia de adorar solo a Dios y no a los líderes humanos, por más importantes que sean. Deuteronomio 6, 13, 14. Los rabinos y teólogos han ofrecido diversas explicaciones sobre este misterio. Algunos sugieren que el ocultamiento del cuerpo de Moisés es una forma de enfatizar su carácter excepcional y su proximidad a Dios. Otros interpretan este acto como un símbolo de la resurrección y la vida eterna, sugiriendo que Moisés, al igual que otros grandes profetas, tiene un lugar especial en el plan divino. Estas interpretaciones subrayan la singularidad de Moisés y su misión, destacando su papel como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. En la carta de Judas del Nuevo Testamento se menciona una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Judas 1:9. Este pasaje añade otra capa de misterio y simbolismo al relato, sugiriendo que el cuerpo de Moisés tiene un significado especial en la lucha entre el bien y el mal. La referencia a esta disputa celestial ha llevado a interpretaciones místicas y teológicas, resaltando la importancia de Moisés no solo en la tierra, sino también en los planos espirituales. Estas interpretaciones reflejan la profundidad y complejidad del legado de Moisés. Más allá de su papel histórico y sus logros como líder, la desaparición de su cuerpo invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fe y la relación entre lo humano y lo divino. Este misterio continúa siendo un tema de estudio y meditación, recordándonos que en la fe siempre hay aspectos que trascienden nuestra comprensión y nos invitan a confiar en el propósito y la voluntad de Dios. Las perspectivas rabínicas sobre la desaparición del cuerpo de Moisés son diversas y ricas en interpretaciones. En la tradición judía, Moisés es considerado el mayor de los profetas y su muerte y entierro por parte de Dios mismo se ven como un acto de honor y respeto supremo. Algunos rabinos enseñan que este acto fue necesario para evitar la idolatría, asegurando que los israelitas no convirtieran el lugar de su sepultura en un sitio de adoración. Esta perspectiva subraya la importancia de mantener el enfoque en Dios y no en los líderes humanos. Otros estudiosos rabínicos han interpretado la desaparición del cuerpo de Moisés como un símbolo de su conexión continua con Dios. Según esta visión,
El hecho de que Dios ocultara el cuerpo de Moisés refleja la santidad y la cercanía del profeta con el Creador. Esta interpretación sugiere que Moisés, incluso en la muerte, sigue cumpliendo un propósito divino, recordando a los creyentes la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios. En la teología cristiana, la figura de Moisés también ocupa un lugar destacado, y su desaparición se interpreta a menudo como un símbolo de la transición entre la ley y la gracia. Moisés, como el dador de la ley, representa el antiguo pacto, mientras que su muerte y la subsecuente entrada de los israelitas en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué simbolizan la llegada de una nueva era. Esta transición se ve como un preludio a la venida de Cristo, quien trae un nuevo pacto basado en la gracia y la redención. Las perspectivas teológicas sobre Moisés y su muerte también abordan la naturaleza de la santidad y el liderazgo. Moisés es visto como un modelo de fe y obediencia, alguien que, a pesar de sus fallas humanas, fue elegido por Dios para una misión extraordinaria. Su muerte misteriosa y el ocultamiento de su cuerpo subrayan la idea de que los verdaderos líderes espirituales deben guiar a la gente hacia Dios y no hacia sí mismos. Esta lección es particularmente relevante en el contexto de las enseñanzas bíblicas sobre la idolatría y la adoración verdadera. La desaparición del cuerpo de Moisés fue un acto deliberado de Dios, quien tomó la decisión de enterrar a su siervo en un lugar desconocido. Este evento subraya la soberanía y el control absoluto de Dios sobre la vida y la muerte, así como su intención de evitar la idolatría entre los israelitas. Deuteronomio 34, 5, 6. La intervención directa de Dios en el entierro de Moisés destaca su papel como el guardián y protector del legado espiritual de Moisés, asegurando que su memoria se mantuviera sagrada y libre de veneración indebida. El acto de Dios también refleja la profunda relación entre él y Moisés. A lo largo de su vida, Moisés fue un líder fiel y obediente, y su muerte bajo la supervisión directa de Dios puede ser vista como un último acto de gracia y favor divino. Este hecho añade una dimensión de intimidad y cuidado en la forma en que Dios maneja los asuntos de sus siervos más queridos. La desaparición del cuerpo de Moisés, por lo tanto, es un testimonio del respeto y el amor que Dios tenía por él. Además, la decisión de Dios de ocultar el cuerpo de Moisés puede ser interpretada como un mensaje a los israelitas y a las generaciones futuras. Al no tener un lugar de sepultura para visitar, los israelitas debían enfocarse en los principios y enseñanzas de Moisés en lugar de en su figura física. Este acto sirvió como un recordatorio constante de que la verdadera adoración y lealtad debían ser dirigidas a Dios y no a sus intermediarios humanos, por más importantes que estos fueran. La desaparición del cuerpo de Moisés también invita a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo espiritual. A través de este acto, Dios enseñó que el valor de un líder no reside en su presencia física, sino en su legado espiritual y en la continuidad de sus enseñanzas. Este principio es relevante no solo en el contexto bíblico, sino también en la vida de los creyentes hoy en día, quienes están llamados a seguir los preceptos divinos y no a idolatrar a los líderes humanos. La desaparición del cuerpo de Moisés tuvo un impacto significativo en el pueblo de Israel. Para los israelitas, Moisés no solo era su líder, sino también su guía espiritual, el hombre a través del cual Dios había realizado grandes milagros y entregado la ley. La pérdida de Moisés fue un momento de profunda tristeza y reflexión, ya que marcaba el fin de una era y el inicio de una nueva fase en su viaje hacia la tierra prometida, Deuteronomio 34:8.
El duelo por Moisés duró 30 días, un periodo de luto que reflejaba la magnitud de su liderazgo y la influencia que tuvo en la vida de los israelitas. Este tiempo de duelo no solo fue una expresión de tristeza, sino también una oportunidad para que el pueblo reflexionara sobre las enseñanzas y el legado de Moisés. Durante este tiempo, los israelitas pudieron reafirmar su compromiso con las leyes y los principios que Moisés les había impartido. La desaparición del cuerpo de Moisés también sirvió para preparar al pueblo para la transición de liderazgo. Con Josué asumiendo el rol de líder, los israelitas tenían que adaptarse a una nueva forma de liderazgo mientras continuaban su viaje hacia la tierra prometida. La ausencia de un lugar de sepultura para Moisés ayudó a los israelitas a centrarse en el futuro y en el nuevo liderazgo, en lugar de aferrarse al pasado. Josué, que había sido asistente de Moisés, fue capaz de llevar adelante el legado de su predecesor, guiando al pueblo con la misma fe y determinación. La desaparición del cuerpo de Moisés también tiene implicaciones teológicas significativas. Al no tener un lugar físico para venerar, los israelitas se vieron obligados a centrarse en el legado espiritual y las enseñanzas de Moisés en lugar de en su persona física. Esto ayudó a evitar la idolatría y a mantener el enfoque en la adoración de Dios. Además, el misterio del entierro de Moisés subraya la naturaleza única de su relación con Dios y su papel como el mayor profeta de Israel. Este acto divino también refleja la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Al encargarse personalmente del entierro de Moisés, Dios mostró su cuidado y autoridad, subrayando que incluso los más grandes líderes están sujetos a su voluntad. La desaparición del cuerpo de Moisés es, por lo tanto, un recordatorio del poder y misterio de Dios y de la importancia de la fe y la obediencia en la vida de los creyentes. Este evento singular continúa inspirando reflexión y reverencia en la tradición religiosa. A lo largo de los siglos, las interpretaciones sobre la desaparición del cuerpo de Moisés han sido diversas y variadas. Dentro de la tradición bíblica, este evento ha sido visto como una demostración del poder y la soberanía de Dios. Al ocultar el cuerpo de Moisés, Dios evitó que los israelitas cayeran en la idolatría, una tentación común en esa época. La Biblia destaca repetidamente la importancia de adorar solo a Dios y no a los líderes humanos, por más importantes que sean. Deuteronomio 6, 13, 14. Los rabinos y teólogos han ofrecido diversas explicaciones sobre este misterio. Algunos sugieren que el ocultamiento del cuerpo de Moisés es una forma de enfatizar su carácter excepcional y su proximidad a Dios. Otros interpretan este acto como un símbolo de la resurrección y la vida eterna, sugiriendo que Moisés, al igual que otros grandes profetas, tiene un lugar especial en el plan divino. Estas interpretaciones subrayan la singularidad de Moisés y su misión, destacando su papel como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. El misterio en torno al sepulcro de Moisés no es único en la Biblia y puede ser comparado con otros eventos que también enfatizan la intervención divina y la naturaleza misteriosa de ciertos acontecimientos. Un ejemplo notable es el caso de Elías, quien fue llevado al cielo en un torbellino sin experimentar la muerte física, ves en 2 Reyes 2:11. Este evento resalta la intervención directa de Dios en la vida de sus profetas y su poder sobre la muerte y la vida. Otro evento comparable es la resurrección de Jesús, cuyo cuerpo también desapareció del sepulcro, pero en este caso como testimonio de su victoria sobre la muerte y su divinidad. Mateo 28, 5, 7. La desaparición del cuerpo de Jesús y su posterior aparición a sus discípulos refuerzan la creencia en la resurrección y la vida eterna, ofreciendo un paralelo interesante al misterio de Moisés. Ambos eventos
subrayan la supremacía de Dios sobre la muerte y el destino final de los justos. También se puede comparar con la muerte y sepultura de José, quien hizo que los israelitas juraran que llevarían sus huesos de Egipto a la tierra prometida. Génesis 50:25. A diferencia de Moisés, los restos de José fueron trasladados y enterrados en Canaán, cumpliendo así su deseo de ser parte del futuro de Israel. Esta diferencia subraya cómo la disposición de los cuerpos de estos líderes refleja diferentes aspectos del plan divino y la relación de Dios con su pueblo. Cada uno de estos eventos destaca diferentes aspectos de la relación de Dios con sus profetas y con su pueblo, enfatizando su poder, su cuidado y su propósito eterno. A través de estos relatos, los creyentes pueden ver un patrón de misterio y revelación que refuerza la fe y la confianza en los caminos de Dios. La carta de Judas en el Nuevo Testamento menciona un evento enigmático, una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Judas 1:9. Este relato añade una capa de misterio y simbolismo al ya complejo final de Moisés. La naturaleza de esta disputa no se explica en detalle, pero su mención sugiere la importancia espiritual del cuerpo de Moisés y la continua batalla entre el bien y el mal. La intervención del arcángel Miguel, conocido como el protector de Israel y líder de las huestes celestiales, subraya la importancia de Moisés en el plan divino. La disputa con Satanás puede interpretarse como un intento del adversario para desacreditar o profanar el cuerpo de Moisés, pero la protección de Miguel asegura que el propósito divino prevalezca. Este evento destaca la lucha continua entre las fuerzas divinas y las fuerzas del mal, con Moisés como una figura central en esta batalla. El hecho de que esta disputa se mencione en el Nuevo Testamento también sugiere una conexión entre la historia de Moisés y la revelación cristiana. La figura de Moisés es vista como un precursor de Cristo, y su vida y muerte tienen paralelismos con la misión de Jesús. La protección de su cuerpo por parte de Miguel puede ser vista como una prefiguración de la victoria final de Cristo sobre Satanás y la redención de la humanidad. La intervención celestial para proteger el cuerpo de Moisés indica que su santidad debía ser preservada incluso después de su muerte. Este evento sigue siendo un recordatorio poderoso de la lucha espiritual que rodea a los siervos de Dios y la protección divina que se extiende sobre ellos. La mención de la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés en la carta de Judas es uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento. Este breve versículo ha dado lugar a numerosas interpretaciones y especulaciones sobre su significado y contexto. Según Judas 1:9, Miguel no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Esta respuesta subraya la autoridad de Dios en la lucha contra el mal y la importancia de la humildad, incluso para los seres celestiales. Este pasaje también resalta la figura de Miguel como protector de los intereses divinos y defensor del pueblo de Dios. La disputa por el cuerpo de Moisés podría simbolizar la protección de la santidad y la integridad del profeta, asegurando que no fuera profanado por las fuerzas malignas. La intervención de Miguel es vista como una garantía de que los propósitos divinos se cumplirán, independientemente de los intentos de Satanás de interferir. Este conflicto celestial añade una capa de profundidad espiritual a la historia de Moisés, sugiriendo que su influencia se extiende más allá de lo terrenal. El contexto de la carta de Judas, que advierte contra los falsos maestros y las doctrinas erróneas, también puede ofrecer una pista sobre el propósito de incluir este relato.
Al citar esta disputa, Judas podría estar enfatizando la necesidad de defender la verdad y la pureza de la fe contra las fuerzas corruptoras. La mención de Moisés en este contexto refuerza su papel como un símbolo de la ley divina y la lucha continua por mantener la santidad y la rectitud en la comunidad de creyentes. Aunque la Biblia no proporciona detalles adicionales sobre la disputa, su inclusión en la carta de Judas sugiere que tiene un valor didáctico y simbólico. Este pasaje sigue siendo un tema de estudio y meditación, recordando a los creyentes la importancia de la protección divina y la constante batalla entre el bien y el mal. La desaparición del cuerpo de Moisés tiene un significado espiritual profundo que ha resonado a través de los siglos. Este evento no solo subraya la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, sino que también simboliza la trascendencia de Moisés más allá de su existencia física. La decisión divina de ocultar el sepulcro de Moisés invita a los creyentes a enfocarse en su legado espiritual en lugar de en su presencia física, resaltando la importancia de sus enseñanzas y su relación con Dios. Este acto también puede interpretarse como una lección sobre la naturaleza efímera de la vida terrenal y la eternidad del Espíritu. Moisés, aunque fue un líder formidable y un profeta excepcional, era aún un ser humano sujeto a la mortalidad. La desaparición de su cuerpo sugiere que su verdadero valor reside en su conexión con lo divino y en la misión que cumplió, más que en su existencia física. Esta perspectiva refuerza la idea de que la verdadera esencia de una persona está en su espíritu y en su impacto duradero. La ocultación del cuerpo de Moisés también puede ser vista como un reflejo de su humildad y su completa sumisión a la voluntad de Dios. A lo largo de su vida, Moisés demostró una devoción inquebrantable y una disposición a servir a Dios en todas las circunstancias. La ausencia de un lugar de sepultura conocido subraya su dedicación a los principios de humildad y obediencia, recordando a los creyentes que la grandeza espiritual no requiere reconocimiento físico. Al no tener un sepulcro físico para venerar, los israelitas y las generaciones posteriores se vieron obligados a buscar a Dios en sus corazones y en sus vidas diarias. La desaparición del cuerpo de Moisés es un recordatorio constante de que la verdadera devoción no se encuentra en monumentos o lugares específicos, sino en una relación personal y constante con lo divino. Esta enseñanza sigue siendo relevante para los creyentes hoy en día, inspirándolos a cultivar una fe profunda y sincera. Moisés es una figura central en la fe judía y su legado perdura en las enseñanzas, prácticas y creencias del judaísmo. Como el profeta que recibió la Torá en el monte Sinaí, Moisés es visto como el intermediario a través del cual Dios entregó las leyes y mandamientos que guían la vida y la conducta del pueblo judío. Su papel como legislador y líder espiritual es fundamental para la identidad y la práctica del judaísmo. Las enseñanzas de Moisés, contenidas en los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o la Torá, forman la base de la ley y la ética judía. Estos textos no solo establecen las leyes religiosas y morales, sino que también narran la historia de la creación, la relación de Dios con la humanidad y la formación del pueblo de Israel. Moisés, como el principal receptor y transmisor de estas enseñanzas, es una figura de autoridad y reverencia en la tradición judía. La vida de Moisés y sus experiencias también sirven como modelos de fe y liderazgo para los judíos. Su valentía al enfrentar al faraón, su paciencia al guiar a los israelitas por el desierto y su humildad al recibir las instrucciones divinas son ejemplos que los creyentes buscan emular. Las historias de Moisés enseñan lecciones sobre la obediencia, la justicia
y la confianza en Dios, valores que son fundamentales para la práctica judía. Moisés es recordado y honrado en diversas festividades y rituales judíos. Durante la Pascua se celebra la liberación de los israelitas de Egipto, un evento en el que Moisés desempeñó un papel crucial. En la festividad de Shavuot se conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Estos eventos y su conexión con Moisés refuerzan su importancia continua en la vida religiosa y cultural del pueblo judío, asegurando que su legado perdure a través de las generaciones. En la tradición cristiana, Moisés es también una figura de gran importancia, y su misterio final añade una dimensión adicional a su legado. Para los cristianos, Moisés es visto como un precursor de Jesucristo, alguien cuyo papel y misión prefiguran la venida del Mesías. La vida y las enseñanzas de Moisés, así como su desaparición enigmática, son interpretadas a la luz de la revelación cristiana y ofrecen lecciones valiosas para la fe cristiana. La desaparición del cuerpo de Moisés es vista por algunos teólogos cristianos como un símbolo de la transición entre la ley y la gracia. Moisés, quien entregó la ley a los israelitas, representa el antiguo pacto basado en la obediencia a las leyes divinas. Su desaparición y la continuación del viaje hacia la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué pueden ser vistas como una prefiguración de la nueva era inaugurada por Cristo, quien trae un nuevo pacto basado en la gracia y la redención. El misterio de Moisés también resalta la soberanía de Dios y su control sobre la historia y el destino de sus siervos. La intervención divina en la desaparición del cuerpo de Moisés subraya que Dios tiene un propósito más allá de lo que los seres humanos pueden comprender completamente. Esta perspectiva invita a los cristianos a confiar en el plan divino y a ver los eventos de sus vidas a través del lente de la fe y la providencia divina. La figura de Moisés como un líder y profeta que guía a su pueblo a través de dificultades y desafíos ofrece paralelismos con la misión de Jesús. Al igual que Moisés, Jesús lidera a su pueblo hacia la salvación y la vida eterna, y sus enseñanzas proporcionan un camino hacia una relación más profunda con Dios. La historia de Moisés, con su final misterioso, continúa inspirando a los cristianos a buscar una fe más profunda y a confiar en la guía divina en todas las circunstancias. En el Islam, Moisés, conocido como Musa, es uno de los profetas más importantes y venerados. Su historia y misión están ampliamente mencionadas en el Corán, y su legado es considerado fundamental para la comprensión de la relación de Dios con la humanidad. Los musulmanes ven a Moisés como un mensajero de Dios, enviado para guiar a los hijos de Israel y para transmitir las leyes divinas. El Corán relata varios aspectos de la vida de Moisés que son paralelos a los relatos bíblicos, incluyendo su nacimiento, su misión para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí. Sin embargo, también hay diferencias y detalles adicionales que enriquecen la perspectiva islámica sobre su figura. Por ejemplo, el Corán destaca la paciencia y perseverancia de Moisés frente a los desafíos y su devoción inquebrantable a Dios. La desaparición del cuerpo de Moisés no es un tema central en la narrativa coránica, pero su vida y misión tienen un profundo significado espiritual. En el Islam, Moisés es visto como un modelo de fe y obediencia, alguien que enfrentó grandes dificultades y pruebas con firmeza y confianza en Dios. Su historia es utilizada para enseñar lecciones sobre la justicia, la misericordia divina y la importancia de seguir las enseñanzas de los profetas. Moisés es respetado como uno de los 5 grandes profetas del Islam, junto con Noé, Abraham, Jesús y Mahoma.
Su inclusión en este grupo selecto subraya su importancia en la historia de la revelación divina y su influencia duradera en la fe islámica. Los musulmanes honran su legado a través de la recitación de sus historias en el Corán y la emulación de su ejemplo de devoción y liderazgo. El misterio en torno a la desaparición del cuerpo de Moisés ha tenido un impacto significativo en la cultura y la sociedad a lo largo de los siglos. Este evento ha sido una fuente de fascinación y especulación, no solo en contextos religiosos, sino también en la literatura, el arte y el pensamiento filosófico. La naturaleza enigmática de su muerte y entierro ha inspirado innumerables interpretaciones y relatos que exploran los temas de la trascendencia, la santidad y la relación entre lo humano y lo divino. En la literatura, el misterio de Moisés ha sido tratado como un símbolo de la búsqueda humana de significado y propósito. Escritores y poetas han utilizado su historia para reflexionar sobre la mortalidad, la fe y el legado. La idea de un líder cuyo cuerpo nunca fue encontrado resuena con la noción de que algunas verdades están destinadas a permanecer ocultas, invitando a los lectores a explorar las profundidades de su propia espiritualidad y creencias. La ausencia de un lugar de descanso conocido para Moisés se convierte en una metáfora de la continua búsqueda de la verdad. El arte también ha reflejado el impacto cultural del misterio de Moisés. Pinturas, esculturas y otras formas de arte visual han representado escenas clave de su vida, destacando su liderazgo y su conexión con lo divino. La representación de Moisés en el Monte Nebo, viendo la tierra prometida desde lejos, es una imagen poderosa que captura la mezcla de esperanza y resignación que caracteriza su historia. Estas obras de arte no solo celebran su legado, sino que también invitan a los espectadores a contemplar los misterios de la fe. En la filosofía y el pensamiento religioso, la desaparición de Moisés ha sido un punto de partida para discusiones sobre la naturaleza de la santidad y la relación entre lo visible y lo invisible. Filósofos y teólogos han debatido el significado de su sepulcro oculto, considerando cómo este evento refleja las cualidades intangibles del liderazgo y la fe. La historia de Moisés sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión, mostrando cómo un solo evento puede tener un impacto duradero en múltiples aspectos de la cultura humana. Moisés ha sido una figura central en el arte y la literatura durante siglos, con su vida y legado representados en innumerables obras. Desde las esculturas renacentistas hasta las novelas contemporáneas, la historia de Moisés ha inspirado a artistas y escritores a explorar temas de liderazgo, fe y redención. Su imagen, a menudo representada con las tablas de la ley o en momentos de revelación divina, se ha convertido en un símbolo de la conexión entre lo humano y lo divino. En la pintura, artistas como Michelangelo y Rembrandt han capturado la majestad y el poder de Moisés a través de sus obras. La famosa escultura de Michelangelo, Moisés, muestra al profeta con una expresión de fuerza y determinación, sosteniendo las tablas de la ley. Esta obra, junto con otras representaciones artísticas, destaca la influencia duradera de Moisés en la cultura visual y su papel como símbolo de la autoridad moral y espiritual. La literatura también ha jugado un papel crucial en mantener viva la historia de Moisés. Desde relatos bíblicos hasta adaptaciones modernas, los escritores han encontrado en Moisés una fuente rica de inspiración. Novelas, poemas y ensayos han explorado diferentes aspectos de su vida, desde su infancia en Egipto hasta sus últimos días en el Monte Nebo. Estas obras no solo celebran sus logros, sino que también invitan a los lectores a reflexionar sobre las lecciones morales y espirituales de su historia. En la música,
Moisés ha sido el tema de composiciones que van desde oratorios hasta canciones populares. Obras como el oratorio Moisés en Egipto de Rossini han capturado la epopeya de su vida, utilizando la música para transmitir la emoción y la grandeza de sus logros. Estas expresiones artísticas muestran cómo la historia de Moisés continúa resonando en diversas formas culturales, inspirando a nuevas generaciones a explorar su legado. La desaparición del cuerpo de Moisés transmite un poderoso mensaje de fe y obediencia que ha resonado a lo largo de los siglos. Este evento subraya la importancia de la fidelidad a Dios y la humildad en la vida de los creyentes. Moisés, a pesar de sus logros y su cercanía con Dios, fue disciplinado por su desobediencia en Meribá, donde golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Números 20:12. Este acto de disciplina divina recuerda a los creyentes que incluso los más grandes líderes están sujetos a las leyes divinas. La ocultación del cuerpo de Moisés también enfatiza el principio de que la verdadera devoción no debe centrarse en lo físico, sino en lo espiritual. Al no tener un lugar de sepultura conocido, los israelitas fueron guiados a enfocar su reverencia en Dios y en las enseñanzas de Moisés, en lugar de en su presencia física. Este enfoque en lo espiritual refuerza la idea de que la fe y la obediencia son fundamentales para una relación significativa con Dios. La historia de Moisés destaca la importancia de la obediencia en la realización del propósito divino. Moisés pasó gran parte de su vida siguiendo las instrucciones de Dios y guiando a los israelitas hacia la tierra prometida. Su obediencia y fe inquebrantable fueron cruciales para el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. La desaparición de su cuerpo y la misteriosa intervención divina en su entierro subrayan la recompensa espiritual y la trascendencia de una vida dedicada al servicio divino. El legado de Moisés también enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la sumisión a la voluntad de Dios. A lo largo de su vida, Moisés demostró una disposición a seguir las instrucciones divinas, incluso cuando enfrentaba desafíos y oposiciones. Esta lección es particularmente relevante para los creyentes modernos, quienes son llamados a vivir vidas de fe y obediencia, confiando en el plan de Dios y buscando cumplir su propósito en el mundo. Una de las principales enseñanzas es la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios. A lo largo de su vida, Moisés demostró una profunda fe y un compromiso inquebrantable con las instrucciones divinas. Su ejemplo inspira a los creyentes a mantener su fe incluso en tiempos de incertidumbre y desafío, recordando que la obediencia a Dios es fundamental para una vida espiritual plena. Otra lección crucial es la naturaleza transitoria de la vida terrenal y la eternidad del espíritu. La desaparición del cuerpo de Moisés subraya que la verdadera esencia de una persona reside en su legado espiritual y en su impacto duradero. Para los creyentes modernos, esto significa que deben enfocarse en vivir vidas que reflejen los valores y principios divinos, sabiendo que su influencia espiritual puede trascender su existencia física. La humildad y la sumisión a la voluntad de Dios son también lecciones centrales en la historia de Moisés. A pesar de sus grandes logros, Moisés permaneció humilde y siempre buscó seguir las instrucciones de Dios. Este enfoque en la humildad es un recordatorio importante para los creyentes de hoy, quienes pueden enfrentar la tentación de buscar reconocimiento y gloria personal. La vida de Moisés enseña que la verdadera grandeza se encuentra en servir a Dios con un corazón humilde y obediente. A lo largo de sus años de liderazgo, Moisés enfrentó numerosos desafíos y oposiciones, pero nunca perdió de vista su misión.
Su perseverancia es un ejemplo inspirador para los creyentes modernos, quienes pueden enfrentar pruebas y tribulaciones en su propio camino espiritual. La vida y el legado de Moisés recuerdan a los creyentes que la fe, la obediencia y la perseverancia son esenciales para cumplir el propósito divino. La desaparición del cuerpo de Moisés y la falta de un sepulcro conocido ponen un fuerte énfasis en la fe en lo invisible. Para los israelitas, no tener un lugar físico para venerar a su líder significaba que debían centrarse en las enseñanzas y el legado espiritual de Moisés. Este acto de Dios subraya la importancia de mantener la fe en lo que no se ve, confiando en el propósito divino incluso cuando no hay evidencia tangible. Esta lección es vital para los creyentes, ya que la fe en lo invisible es un componente esencial de la vida espiritual. El concepto de fe en lo invisible también se refleja en la relación entre Dios y su pueblo. Moisés, como mediador entre Dios e Israel, enseñó a los israelitas a confiar en las promesas divinas y a obedecer las leyes de Dios, incluso cuando los resultados no eran inmediatamente evidentes. La ocultación del sepulcro de Moisés refuerza esta enseñanza, recordando a los creyentes que deben seguir confiando en Dios y en su plan, aunque no siempre puedan ver el camino claramente. Este enfoque en lo invisible también ayuda a evitar la idolatría, un tema recurrente en la Biblia. Al no tener un lugar físico para venerar, los israelitas estaban menos propensos a caer en la adoración de un objeto tangible. En cambio, se les animó a mantener su fe y devoción centradas en Dios, quien es invisible pero siempre presente. Esta lección es relevante para los creyentes modernos, quienes deben evitar la tentación de idolatrar figuras o lugares y, en cambio, centrarse en su relación personal con Dios. Además, la fe en lo invisible requiere un nivel de confianza y humildad. Los creyentes deben aceptar que no siempre pueden entender los caminos de Dios y que algunas cosas están destinadas a permanecer misteriosas. La historia de Moisés y su sepulcro oculto es un recordatorio poderoso de que la verdadera fe implica confiar en Dios sin necesidad de pruebas físicas. Este principio es fundamental para una vida espiritual rica y significativa. El misterio que rodea la desaparición del cuerpo de Moisés no es un mero accidente, sino que parece tener un propósito divino específico. Este acto de ocultar su sepulcro puede ser visto como una manera de Dios para evitar que los israelitas transformaran el lugar en un santuario de veneración indebida. En una época en la que la idolatría era una tentación constante, Dios quiso asegurar que el enfoque de la adoración permaneciera en él y no en Moisés, por muy importante que fuera su papel como líder. Otra posible razón detrás de este misterio es subrayar la naturaleza trascendental del legado de Moisés. Al no dejar un lugar físico de sepultura, Dios pudo estar indicando que el impacto de Moisés no debía ser limitado a un lugar o tiempo específico. Su vida y enseñanzas estaban destinadas a trascender generaciones y fronteras, influyendo en innumerables vidas a lo largo de la historia. Este acto divino refuerza la idea de que el verdadero valor de un líder espiritual reside en su legado y en las lecciones que deja, no en su presencia física. El propósito divino también puede incluir una dimensión de prueba de fe para el pueblo de Israel. La ausencia de un sepulcro conocido podría haber sido una manera de Dios para probar la devoción y la confianza de los israelitas. Al enfrentarse a la incertidumbre y al misterio, los creyentes estaban llamados a mantener su fe y a seguir las enseñanzas de Moisés sin depender de un monumento tangible. Esta prueba de fe es un tema recurrente en la Biblia y subraya la importancia de confiar en Dios, incluso en tiempos de duda.
Además, el misterio de la desaparición del cuerpo de Moisés sirve como un recordatorio continuo de la soberanía de Dios. Al ocultar el sepulcro de Moisés, Dios demostró su control absoluto sobre los eventos y su capacidad para intervenir directamente en la historia humana. Este acto refuerza la idea de que Dios tiene un plan y un propósito para todo, incluso cuando no es evidente para nosotros. Los creyentes están llamados a confiar en la sabiduría y el propósito divino, sabiendo que Dios siempre actúa en beneficio de su pueblo. Las interpretaciones místicas y esotéricas del misterio de Moisés han añadido capas de significado a su historia. En algunas tradiciones místicas, la desaparición del cuerpo de Moisés se ve como un acto que eleva su espíritu a un nivel superior de existencia. Esta interpretación sugiere que Moisés, al no tener un lugar de sepultura terrenal, fue llevado a una realidad espiritual más alta, continuando su misión divina en una dimensión más allá de lo físico. Este punto de vista resalta la idea de que su legado trasciende no solo el tiempo, sino también el espacio. En el misticismo judío, particularmente en la Cábala, Moisés es considerado uno de los más grandes receptores de la revelación divina. Su relación íntima con Dios y su capacidad para recibir y transmitir la Torá son vistas como indicios de su elevado estado espiritual. La desaparición de su cuerpo puede ser interpretada como un signo de su completa integración con la divinidad, una unión que no requiere una tumba física. Esta perspectiva mística ofrece una visión más profunda de su conexión con lo divino y su papel continuo en el reino espiritual. Las tradiciones esotéricas también exploran el simbolismo de la desaparición de Moisés en relación con la búsqueda del conocimiento oculto. Moisés es frecuentemente asociado con la sabiduría y el conocimiento secreto, siendo visto como un guía para aquellos que buscan comprender los misterios más profundos de la existencia. La ocultación de su cuerpo puede simbolizar el acceso reservado al conocimiento espiritual, sugiriendo que solo aquellos que están verdaderamente dedicados y espiritualmente preparados pueden acercarse a la verdad divina. Algunas interpretaciones esotéricas ven el misterio de Moisés como un reflejo de la naturaleza dual de la realidad, donde lo visible y lo invisible coexisten y se interrelacionan. La desaparición de su cuerpo es un recordatorio de que hay dimensiones de la realidad que están más allá de la percepción humana normal. Esta visión mística invita a los creyentes a explorar y aceptar las dimensiones más profundas y ocultas de su fe, buscando una comprensión más completa de la relación entre lo terrenal y lo divino. La historia de Moisés y la desaparición de su cuerpo también están conectadas con las creencias sobre la resurrección y la vida eterna en varias tradiciones religiosas. En el cristianismo, la resurrección de Jesús es vista como la culminación de la promesa de vida eterna, y la historia de Moisés se interpreta a menudo en este contexto. Aunque Moisés no experimentó una resurrección física en el mismo sentido que Jesús, su desaparición y el misterio que la rodea apuntan a una existencia continua más allá de la muerte física. El Nuevo Testamento menciona a Moisés en varias ocasiones, vinculándolo con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. En la Transfiguración, Moisés aparece junto a Elías, hablando con Jesús sobre su próxima partida en Jerusalén, Lucas 9:30-31. Esta aparición no solo reafirma el papel continuo de Moisés en el plan divino, sino que también sugiere una conexión entre la vida después de la muerte y la resurrección. Moisés, como representante de la ley, y Elías, como representante de los profetas, se unen en esta visión de la gloria futura de Cristo. En el judaísmo, la creencia en la resurrección y la vida eterna ha sido una parte integral del pensamiento religioso desde tiempos antiguos. Moisés,
como el mayor de los profetas, es visto como un precursor de esta esperanza. La ausencia de su sepulcro puede ser interpretada como una señal de su participación en el futuro prometido de resurrección y renovación. Su vida y obra siguen siendo un testimonio de la fidelidad de Dios y de la esperanza de la vida eterna para todos los justos. La conexión con la resurrección también refuerza la idea de que el legado de Moisés trasciende su existencia física, al igual que Jesús, cuya resurrección simboliza la victoria sobre la muerte. La historia de Moisés apunta a la creencia en una vida después de la muerte y en la promesa de un futuro redentor. Esta perspectiva proporciona consuelo y esperanza a los creyentes, recordándoles que la muerte no es el final, sino un paso hacia una existencia más plena y eterna en la presencia de Dios. Uno de los episodios más memorables de la vida de Moisés es el milagro de la roca que da agua, un evento que tiene un profundo simbolismo en la tradición bíblica. En Números 20, 7-11, Dios instruye a Moisés a hablar a la roca para que ésta produzca agua para el pueblo de Israel. Sin embargo, en un momento de frustración, Moisés golpea la roca 2 veces con su vara, y aunque el agua fluye, Dios reprende a Moisés por no haberle obedecido y santificado ante los israelitas. Este episodio subraya la importancia de la obediencia y la fe en las instrucciones divinas. La roca que da agua es un símbolo de la provisión y el cuidado de Dios, quien satisface las necesidades de su pueblo en el desierto. La acción de Moisés, al golpear la roca, refleja una falta de confianza en el poder de la palabra de Dios, un error que tuvo consecuencias significativas para él. Este evento enseña que incluso los líderes más grandes deben seguir fielmente las instrucciones de Dios para recibir sus bendiciones. El simbolismo de la roca también se extiende a la figura de Cristo en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 10:4, Pablo escribe que la roca que seguía a los israelitas en el desierto era Cristo. Esta interpretación sugiere que la roca que da agua es una prefiguración de Jesús, quien proporciona el agua viva que lleva a la vida eterna. Al golpear la roca, Moisés no solo desobedeció a Dios, sino que también alteró el simbolismo de la roca como una representación de la provisión espiritual de Cristo. Para los israelitas, el agua de la roca era una señal tangible de la presencia y el cuidado de Dios en medio de sus dificultades. La fe en que Dios proveerá en tiempos de necesidad es un tema recurrente en la Biblia y una lección crucial para los creyentes. La historia de la roca que da agua recuerda a los creyentes que Dios es una fuente constante de sustento y que su provisión no se limita a lo físico, sino que también abarca lo espiritual. La vida de Moisés se presenta en muchas ocasiones como un tipo o figura de Cristo en la tipología bíblica. Esta tipología se basa en el concepto de que ciertos eventos, personas o instituciones del Antiguo Testamento prefiguran aspectos del Nuevo Testamento y la vida de Jesús. Moisés, como el liberador de los israelitas y el dador de la ley, prefigura a Cristo, quien trae la redención final y establece un nuevo pacto. Uno de los paralelismos más claros entre Moisés y Cristo es el papel de cada uno como mediador entre Dios y su pueblo. Moisés intercedió repetidamente por los israelitas, suplicando a Dios que los perdonara y continuara guiándolos a la tierra prometida. De manera similar, Cristo es visto como el mediador definitivo que intercede por la humanidad ante Dios, ofreciendo su vida como sacrificio para la redención de los pecados. Ambos figuras experimentaron un periodo de preparación en el desierto antes de iniciar su misión pública. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián antes de regresar a Egipto para liberar a los israelitas, mientras que Jesús pasó 40 días en el desierto enfrentando tentaciones antes de comenzar su ministerio público.
Este paralelismo resalta la importancia de la preparación y la prueba en la vida de aquellos llamados a cumplir propósitos divinos. La comparación entre Moisés y Jesús también se extiende a la entrega de la ley y la enseñanza de nuevas doctrinas. Moisés recibió y transmitió la ley de Dios en el monte Sinaí, estableciendo los fundamentos de la fe y la moralidad para los israelitas. Cristo, en el Sermón del Monte, reinterpretó y amplió estas leyes, enseñando principios de amor, perdón y justicia que forman la base del cristianismo. Ambos líderes, por lo tanto, juegan un papel crucial en guiar a sus seguidores hacia una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. El castigo de Moisés por su desobediencia en Meribá es uno de los eventos más impactantes de su vida y ofrece lecciones profundas sobre la obediencia y la responsabilidad espiritual. En Números 20:12, Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida debido a su falta de confianza y desobediencia al golpear la roca en lugar de hablarle como se le había ordenado. Este castigo, aunque severo, subraya la importancia de seguir fielmente las instrucciones divinas. El episodio de Meribá enseña que incluso los líderes más grandes están sujetos a las consecuencias de sus acciones. Moisés, a pesar de su cercanía con Dios y sus numerosos logros, no fue exento de disciplina. Esta lección es crucial para todos los creyentes, recordándoles que la obediencia a Dios es esencial y que las acciones tienen consecuencias. La historia de Moisés en Meribá resalta la justicia de Dios y la necesidad de integridad en la vida espiritual. Este evento subraya la importancia de la fe y la confianza en Dios. Moisés, al golpear la roca, mostró una falta de confianza en que Dios cumpliría su promesa simplemente a través de la palabra hablada. Para los creyentes, esto enfatiza que la fe en Dios debe ser completa y que deben confiar en su palabra y sus promesas, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles o improbables. La fe, por lo tanto, es un componente central de la relación con Dios y la vida espiritual. El castigo de Moisés también tiene un componente de liderazgo y responsabilidad. Como líder de los israelitas, Moisés tenía la responsabilidad de modelar la obediencia y la fe. Su error en Meribá sirvió como un recordatorio de que los líderes espirituales tienen una gran responsabilidad ante Dios y sus seguidores. Esta lección es aplicable a los líderes religiosos de hoy, quienes deben guiar con integridad y confianza en las enseñanzas divinas, sabiendo que sus acciones tienen un impacto significativo en la comunidad de fe. Moisés es conocido como el gran legislador de Israel, y su legado en este rol ha tenido un impacto duradero en la religión, la moralidad y la ley. Como receptor de la Torá, Moisés estableció las bases de la ley y la ética judía, proporcionando un conjunto de normas y mandamientos que guiarían la vida del pueblo de Israel. Estas leyes, entregadas en el monte Sinaí, abarcan aspectos religiosos, sociales y civiles y siguen siendo centrales en la práctica judía. La entrega de los 10 mandamientos es uno de los momentos más significativos del legado legislativo de Moisés. Estos mandamientos, que incluyen preceptos sobre la adoración a Dios, el respeto a los padres y la prohibición de actos inmorales como el asesinato y el robo, forman un código moral universal que ha influido no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo y el islam. Los 10 mandamientos son vistos como principios eternos que guían la conducta humana y la relación con Dios y con los demás. El impacto de las leyes de Moisés también se extiende a la estructura y organización de la sociedad israelita. Las leyes mosaicas establecen regulaciones detalladas sobre el culto, las festividades, la justicia y la convivencia comunitaria. Estas regulaciones no solo buscan mantener el orden social, sino también promover la justicia, la equidad y la santidad en la vida diaria.
El enfoque en la justicia y la misericordia en las leyes de Moisés refleja la naturaleza de Dios y su deseo de que su pueblo viva de acuerdo con sus principios. El legado de Moisés como legislador se mantiene vivo a través de la interpretación y la enseñanza continua de la Torá. A lo largo de los siglos, rabinos y estudiosos han estudiado y comentado las leyes de Moisés, adaptándolas y aplicándolas a las circunstancias cambiantes. Este proceso de interpretación y aplicación refleja la relevancia continua de las enseñanzas de Moisés y su capacidad para guiar a los creyentes en todos los tiempos. El legado legislativo de Moisés, por lo tanto, no es estático, sino dinámico y en constante evolución, demostrando su perdurable influencia. El misterio en torno a la desaparición del cuerpo de Moisés y su sepulcro desconocido ha intrigado a creyentes y estudiosos durante milenios. Este evento, más allá de su enigma, ofrece una rica fuente de enseñanzas espirituales y reflexiones sobre la fe, la obediencia y el liderazgo. La decisión divina de ocultar el cuerpo de Moisés no solo evita la idolatría, sino que también subraya la importancia de centrarse en el legado espiritual en lugar de en los símbolos físicos. La vida de Moisés es un testimonio de la relación íntima entre Dios y sus siervos, y su muerte y entierro misterioso destacan la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida humana. Al estudiar su historia, los creyentes pueden encontrar inspiración para vivir vidas de fe y obediencia, siguiendo el ejemplo de Moisés en su dedicación y humildad. El misterio que rodea su muerte invita a una reflexión profunda sobre el propósito divino y la trascendencia espiritual. El impacto cultural, religioso y filosófico de Moisés se extiende mucho más allá de su tiempo, influyendo en generaciones y tradiciones religiosas hasta el día de hoy. Su legado como legislador, líder y profeta continúa siendo una guía para la moralidad y la fe, recordando a los creyentes la importancia de vivir según los principios divinos. La historia de Moisés, con todos sus milagros, desafíos y misterios, sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza. Finalmente, el misterio de la desaparición de Moisés nos recuerda que hay aspectos de la fe y la vida espiritual que están destinados a permanecer ocultos, invitándonos a confiar en el plan divino y a mantener nuestra fe en lo invisible. A través de la vida y la muerte de Moisés, los creyentes son llamados a una relación más profunda con Dios, basada en la confianza, la obediencia y la búsqueda constante de su voluntad.